Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy aquí listo para sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero escándalo que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar la razón detrás de la salida de Halil İbrahim Ceylan de una de las series más exitosas del momento y, por supuesto, la verdad detrás de su relación con Esra Turkoglu. Así que prepárense para descubrir todo lo que se esconde tras bambalinas. Antes de empezar, y como siempre les digo, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos constantemente subiendo contenido sobre las series turcas, sus actores, sus escándalos y todo lo que les interese. Y no se olviden de darle a me gusta si les gusta lo que ven. Ahora sí, empecemos. La serie en cuestión, por si alguien aún no está familiarizado con ella, es... Bueno, prefiero no decir el nombre exacto para no revelar completamente el secreto aún. Pero la serie, para que se hagan una idea, es un fenómeno en todo el mundo, con millones de seguidores y una trama llena de giros inesperados, romances apasionados y drama a raudales. Y por supuesto, dos de sus protagonistas principales eran Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu. Estos dos actores, además de interpretar a una pareja en la ficción, también tenían una relación fuera de las cámaras, lo que hizo que los fanáticos se enamoraran aún más de ellos. Veíamos fotos juntos, mensajes en redes sociales, entrevistas donde se mostraban cómplices. Parecía que su amor trascendía la pantalla. Pero de repente, ¡pum!, la noticia: Halil İbrahim Ceylan abandona la serie. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Las especulaciones comenzaron a surgir de inmediato. Rumores de peleas, desacuerdos creativos, diferencias personales. La prensa turca, como es habitual, no tardó en sacar sus propias conclusiones, a menudo sensacionalistas y alejadas de la realidad. Algunos medios afirmaron que la relación entre Halil e Esra se había deteriorado hasta el punto de ser insostenible en el set. Otros sugirieron que existían problemas con la producción, con desacuerdos sobre el guión o la dirección que habían llevado a Halil a tomar esta drástica decisión. Lo cierto es que, como suele pasar en estos casos, la verdad es mucho más compleja y probablemente más matizada que los simples titulares. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos? ¿Qué indicios tenemos para reconstruir esta historia? En primer lugar, y esto es algo que se repite en muchas producciones, se habla mucho de posibles diferencias creativas. A menudo los actores, con el tiempo, se involucran más en el desarrollo de sus personajes y en la dirección de la historia. Y no siempre las visiones de los actores coinciden con las de los guionistas y productores. Podría ser que Halil İbrahim Ceylan no estuviera de acuerdo con el rumbo que estaba tomando su personaje o con la forma en que se estaba desarrollando la trama. Imaginemos por un momento que el personaje de Halil, ese galán romántico y protector que conquistó corazones, comenzara a experimentar un cambio radical en su personalidad. Quizás la trama lo llevara a tomar decisiones cuestionables, a alejarse de los valores que lo definieron en un principio. O tal vez el guión empezara a darle menos protagonismo, reduciendo sus escenas y diluyendo su presencia en la historia. Estas situaciones, aunque comunes en el mundo de las telenovelas, pueden generar frustración y descontento en los actores, que ven como el trabajo por el que tanto se esforzaron pierde su esencia. Además, la presión constante de mantener un buen rendimiento, la exigencia de cumplir con los plazos de grabación y la necesidad de interpretar escenas emocionalmente demandantes pueden generar un desgaste significativo en los actores. El cansancio físico y emocional, sumado a las posibles diferencias creativas, podría haber sido un detonante para la salida de Halil. Es importante recordar que los actores son seres humanos, y como tales, tienen sus límites y sus necesidades. Este tipo de desencuentros son más frecuentes de lo que se cree. Los guionistas a menudo tienen una visión general de la historia, mientras que los actores se centran en la evolución de sus personajes. La falta de comunicación, la ausencia de un diálogo abierto y la incapacidad de llegar a acuerdos pueden llevar a situaciones insostenibles. Y en el caso de Halil, podría haber sido la gota que colmó el vaso. Por otra parte, y esto es especulación pura, pero también es algo que se suele barajar en estos casos, podría haber existido alguna forma de desencuentro personal con Esra Turkoglu. Aunque en público siempre se mostraron como grandes amigos y compañeros, es posible que detrás de las cámaras, la situación fuera diferente.
El hecho de estar tan expuestos a la opinión pública, de tener que lidiar con el interés de los medios y de los fans, y de ver la propia vida personal mezclada con la profesional, puede generar presión y tensiones que son difíciles de manejar. La sobreexposición mediática puede ser abrumadora. Las constantes preguntas sobre la relación, los rumores, los chismes, todo esto puede afectar la dinámica entre los actores, creando un ambiente de desconfianza y distancia. Imaginemos que en algún momento la relación entre Alil y Esla, que comenzó de manera natural y espontánea, se viera influenciada por las expectativas de los fans y la presión de los medios. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores analizaban cada foto, cada comentario, cada gesto. Cualquier desacuerdo, cualquier diferencia de opinión, se amplificaba y se convertía en un drama público. La dificultad de mantener una vida privada en medio de la fama, la imposibilidad de ser uno mismo sin ser juzgado, puede minar cualquier relación, por fuerte que sea. Y en el caso de Alil y Esla, esta situación podría haber contribuido a un distanciamiento, a una falta de entendimiento que hizo imposible continuar trabajando juntos. Además, no olvidemos la ambición profesional. Tal vez Alil Ibrahim Ceyhan, después de alcanzar la fama y el reconocimiento gracias a esta serie, sintiera la necesidad de explorar nuevos proyectos, de asumir nuevos retos. Tal vez quisiera demostrar su valía en otros roles, en otros formatos. El hecho de abandonar una serie exitosa es una decisión arriesgada, pero también puede ser una señal de que uno quiere crecer profesionalmente, de que uno quiere salir de su zona de confort y explorar nuevos horizontes. La industria del entretenimiento es un terreno fértil para la ambición. Los actores, después de consolidar su éxito en una serie, a menudo buscan nuevos desafíos que les permitan demostrar su versatilidad y expandir su carrera. Alil, después de interpretar a un personaje icónico, podría haber sentido la necesidad de liberarse de la imagen que el público tenía de él y de explorar otras facetas de su talento. Imaginemos que le ofrecieron un papel en una película, o la oportunidad de protagonizar una serie en otro país. O tal vez simplemente sintió que era el momento de probarse a sí mismo en otros géneros, de interpretar personajes más complejos y desafiantes. La ambición profesional, aunque a veces mal vista, es un motor importante en la carrera de un actor. Y en el caso de Alil, podría haber sido la chispa que encendió el fuego de la decisión de abandonar la serie. Es importante recordar que el éxito en una serie, aunque gratificante, también puede ser una trampa. Los actores, al encasillarse en un mismo personaje, corren el riesgo de perder su libertad creativa y de estancarse en una zona de confort. La búsqueda de nuevos retos, la necesidad de reinventarse y de demostrar su valía, son impulsos legítimos que pueden llevar a un actor a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para su crecimiento profesional. Y por supuesto, no podemos descartar las cuestiones contractuales. Es posible que el contrato de Alil Ibrahim Ceyhan con la productora estuviera llegando a su fin, y que las negociaciones para renovarlo no llegaran a buen puerto. Tal vez no se sintió valorado, tal vez no estaba de acuerdo con las condiciones económicas o con la duración del contrato. El mundo de las producciones televisivas, como cualquier industria, se rige por contratos y acuerdos. Las condiciones económicas, la duración del contrato, las cláusulas de exclusividad, todo esto puede influir en la decisión de un actor de continuar o no en una serie. Imaginemos que Alil, después del éxito de la serie, sintiera que merecía una remuneración mayor, o que deseara tener más control sobre su carrera y sus proyectos futuros. O tal vez la productora no estuviera dispuesta a cumplir con sus exigencias, o que la renovación del contrato no ofreciera las garantías que él buscaba. Las diferencias contractuales son una causa común de las salidas de los actores de las series. Las negociaciones suelen ser tensas y complejas, y a menudo, se llega a un punto en que las partes no pueden llegar a un acuerdo. Y en el caso de Alil, podría haber sido un factor determinante en su decisión de abandonar la serie. Es importante recordar que a menudo, hay varios factores que influyen en este tipo de decisiones. No se trata de una única razón, sino de una combinación de factores personales, profesionales y contractuales. Y por supuesto, la producción, que siempre busca mantener el interés del público, también podría haber jugado un papel en la decisión. La verdad, como suele suceder, es un rompecabezas complejo con múltiples piezas que encajan entre sí. Las diferencias creativas, los desencuentros personales, la ambición profesional, las cuestiones contractuales, todos estos factores pudieron haber contribuido a la salida de Alil Ibrahim Ceyhan de la serie. La producción, por su parte, también pudo haber tomado decisiones que influyeron en la salida del actor.
Tal vez, la trama de la serie se dirigía hacia un rumbo que no era del agrado de Alil, o quizás la productora buscaba renovar la historia con nuevos personajes y nuevos giros. La realidad es que, como suele suceder, la verdad absoluta probablemente nunca la conoceremos. Los actores, por lo general, no suelen dar demasiadas explicaciones públicas sobre sus decisiones, y la productora también suele mantener silencio para evitar polémicas. Pero a través de los rumores, de las declaraciones veladas y de los indicios que se pueden encontrar en las redes sociales, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. La especulación es inevitable. Los fans, los medios de comunicación y los expertos en el mundo de las telenovelas intentan descifrar las razones detrás de la salida de Alil. Los rumores se multiplican, las teorías se debaten y la verdad, como una sombra escurridiza, se resiste a ser revelada por completo. Lo que sí sabemos es que la salida de Alil Ibrahim Ceylan de la serie fue un duro golpe para los fanáticos. Muchos quedaron decepcionados y sintieron que la historia perdía su esencia sin él. La ausencia de Alil, el protagonista, dejó un vacío difícil de llenar. La serie, aunque continuó, ya no era lo mismo. El público sintió que algo se había roto, que la magia se había desvanecido. ¿Y qué pasó con la relación entre Alil e Esla? Pues, como suele suceder, el tiempo es el mejor juez. Después de la tormenta, parece que las aguas se han calmado. Se han dejado de lado las especulaciones, los rumores y los chismes y hoy por hoy, parece que mantienen una relación cordial y respetuosa. Han seguido sus caminos por separado, pero siempre con el recuerdo de haber compartido una etapa importante de sus vidas. El tiempo, como un río que fluye implacable, ha ido borrando las huellas del pasado. Los rencores, las tensiones y los malentendidos han dado paso a la madurez y a la aceptación. Alil y Esla, aunque ya no comparten el mismo escenario, han aprendido a respetar la decisión del otro y a valorar el tiempo que compartieron juntos. La vida, a menudo, nos pone a prueba. Los cambios, las separaciones y los conflictos son inevitables. Pero la forma en que enfrentamos estas situaciones, la capacidad de perdonar, de aprender y de seguir adelante, es lo que define nuestra verdadera esencia. Alil y Esla, a pesar de las dificultades, han demostrado ser personas resilientes y valientes, capaces de superar los obstáculos y de construir un futuro prometedor. ¿Y qué ha sido de ellos después de la serie? Alil Ibrahim Ceylan, por supuesto, ha seguido trabajando en otros proyectos, aunque, a decir verdad, no ha logrado repetir el éxito de su anterior papel. Sin embargo, ha seguido luchando por sus sueños, demostrando su talento y su perseverancia. Esla Turkoglu, por su parte, ha continuado con su carrera, con nuevas series y nuevos desafíos. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su éxito ha ido en aumento, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ambos han demostrado ser profesionales, comprometidos con su trabajo y, sobre todo, han sabido manejar la presión mediática y el interés del público. Han aprendido a proteger su vida privada, a mantener la distancia con los rumores y los chismes, y a enfocarse en lo que realmente importa, su carrera y su felicidad. En definitiva, el escándalo de la salida de Alil Ibrahim Ceylan de la serie es un claro ejemplo de cómo la vida de los actores y actrices turcos puede ser tan emocionante como las historias que interpretan en la pantalla. En este caso, todo parece indicar que hubo desacuerdos profesionales, posibles tensiones personales y, tal vez, una ambición por crecer profesionalmente. Pero, ¿la verdad absoluta? Probablemente nunca la sepamos. El mundo de las telenovelas turcas, con sus dramas, sus romances y sus escándalos, es un universo fascinante y enigmático. Los actores, como gladiadores modernos, luchan por la fama y el éxito, enfrentándose a las presiones del público, de los medios y de la industria. Sus vidas a menudo se entrelazan con las de sus personajes, creando una conexión emocional que cautiva a millones de espectadores en todo el mundo. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre el fascinante mundo de las series turcas. Hemos hablado de posibles causas, especulaciones, y de lo que realmente podría haber pasado, pero la verdad, como en muchas historias, es un poco más complicada. La complejidad de la vida, la ambigüedad de las relaciones humanas, la incertidumbre del futuro, todo esto se refleja en el mundo de las telenovelas turcas. Las historias que vemos en la pantalla, aunque ficticias, nos conectan con nuestras propias emociones, con nuestros propios miedos y deseos. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo.
Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón por la que Halil Ibrahim Ceylan abandonó la serie? Déjenme sus teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.